Ya, entonces, la clase de hoy día, ¿verdad? Como les señalaba recién, se denomina teoremas geométricos. La clase tiene como objetivo conocer el concepto y los principales ejemplos de teoremas geométricos. Veríamos, ¿verdad? Teorema de los ángulos consecutivos, ¿no es cierto? De los ángulos opuestos por el vértice, el tema de los ángulos interiores de un triángulo, interiores de un cuadrilátero, y finalmente, como último teorema, el teorema del cuadrado, ¿verdad?, de hipotenusa, más igual, ¿verdad?, a la suma del cuadrado de los catetos, que se denomina teorema de Pitágoras, en torno al triángulo rectángulo, ¿ya? Ya, pero primero, antes que eso, que es importante, ¿verdad?, vamos a plantearnos esto hoy día, lo primero que es necesario señalar en qué consiste un teorema. ¿Qué es lo que es un teorema? ¿Cómo se entiende un teorema? ¿Ya? Bueno, un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra, ¿no es cierto? En matemáticas es toda proposición que, partiendo de un supuesto, hipótesis, afirma una racionalidad, tesis, no evidente por sí mismo, ¿ya? Cuando ahí uno habla de supuesto, es un intento, ¿verdad?, teórico de explicación de la realidad, ¿ya? Eso es un supuesto. No parte, ¿verdad?, como de un acercamiento propio, personal, de intentar, por así decirlo, entender la realidad, ¿ya? Eso es una parte, pero por otra parte también, ese supuesto, llamado hipótesis, a uno le entrega la herramienta para que podamos establecer una tesis o racionalidad. Es decir, uno razonando dicho supuesto, dicho acercamiento a la realidad, ¿verdad? Podemos dar, ¿no es cierto?, con una serie de principios. Ahora, esos principios, como dice ahí, no son evidentes por sí mismos, implican un razonamiento. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué principio es evidente por sí mismo? Ya, que el sol tiene luz propia, ¿verdad? Uno basta con mirar el sol y se da cuenta que tiene luz propia, ¿verdad? Bueno, entonces, acá no es un principio demostrable por sí mismo. Hay que de alguna forma intencionar la lógica para así demostrarlo. Y eso que acabo de decir, de ahí después se lo voy a demostrar, a ver si me acuerdo. También puede decirse que un teorema es una fórmula bien establecida que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central en la lógica matemática. Ya los teoremas pueden ser expresados en lenguaje natural formalizado. ¿Ya? Claro, evidentemente un teorema, por supuesto, tiene que ser presentado bajo requisitos, condiciones, exigencias formales, ¿ya? Porque así es validado. No puede ser, por ejemplo, entregado mediante un lenguaje coloquial, por ejemplo. Hay ciertos estándares formales que la ciencia exige, ¿ya? Los teoremas generalmente poseen un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano, ¿ya? La conclusión del teorema es una afirmación lógica o matemática que es verdadera bajo las condiciones dadas. Claro, porque en el fondo el teorema, como se dijo delante, ¿verdad?, partía de un supuesto, ¿cierto? Ya cuando hablamos de supuesto, necesariamente tenemos que entender, como dije recién, una aproximación a la realidad. Ya no es que no entendamos supuesto como al azar, digamos. No, yo estoy suponiendo, uno dice en términos cotidianos, uno dice suponer casi como sinónimo de adivinar, ¿no? ¿Verdad? No, acá estamos hablando de supuesto, en el fondo es por así decirlo, una idea preexistente de la realidad, pero que hay que demostrarla. El contenido informativo del teorema es la relación que existe entre las hipótesis y la tesis. Y finalmente eso da origen a una conclusión, que generalmente también se le denomina tesis o síntesis, ¿ya? La hipótesis, la tesis y la síntesis. También la síntesis puede ser conclusión o síntesis, ¿ya? Bueno, hay dos ejemplos gráficos de teoremas, ¿ya? Adelantando solamente visualmente, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿verdad?, que durante mucho tiempo se estableció que él razonó y llevó a la fórmula matemática esto, es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? ¿Verdad? Bueno,
Bueno, ahora se sabe que no, que existía de antes. Otras culturas ya también hablaban de eso, pero Pitágoras, ¿verdad? Por lo menos lo formalizó y de hecho pues, se conoce con ese nombre, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Una demostración un poco sobre los sistemas de ángulos múltiples, ¿ya? Ángulos consecutivos opuestos por el vértice, alternos internos, alternos externos, que tienen una relación entre sí, que hoy lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, a partir de estas imágenes, uno ya puede establecer ciertas, por lo menos, conclusiones de tipo geométrico, ¿ya? De tipo geométrico. Bueno, el primer teorema que vamos a ver hoy día sería el del ángulo o de los ángulos consecutivos. Pero como siempre lo señalamos, para establecer qué es lo que son los ángulos consecutivos, o sea, cuál es el teorema de los ángulos consecutivos, lo primero que tenemos que entender es qué son los ángulos consecutivos, ¿no es cierto? Es como una obviedad lo que estoy diciendo, pero es así. Ya. Se llaman ángulos consecutivos en un polígono a todo par de ángulos cuyos vértices son los extremos de uno de los lados del polígono. ¿Ya? Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un solo lado en común. ¿No es cierto? Varios ángulos serán consecutivos cuando cada uno de ellos comparte un lado con el siguiente, formando una única cadena ordenada donde todos tienen un mismo vértice. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el ángulo alfa acá, es consecutivo con este otro ángulo. Aquí no sale un nombre, pero para que se entienda, se identifica que le vamos a colocar beta. ¿Ya? Ángulo beta. Entonces, el ángulo alfa es consecutivo con el ángulo beta. El ángulo beta es consecutivo ya con el ángulo B, ya ese está ahí. Y es con el ángulo, podemos poner cualquier nombre aquí, R. ¿Ya? Entonces, ese es consecutivo, te tienen un lado en común, que sería este. En el caso de acá sería este. En el caso de estos dos ángulos sería ese. De estos dos ángulos sería ese. ¿Ya? Es importante ese punto. Acá, por ejemplo, a ver, el ángulo D, ¿ya? Ese que está ahí sería consecutivo con el ángulo beta prima ahí. Estos ángulos son consecutivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque es importante por lo que vamos a ver a continuación, pero para que llegara a proponer el teorema, antes, ¿no es cierto?, es necesario que ustedes de verdad sepan lo que es un ángulo consecutivo, es decir, los ciertos ángulos que tienen un lado en común. Y ahora, ¿qué otra particularidad, aparte de que tengan un lado en común, verdad, encontremos en los ángulos consecutivos? De ahí vamos a volver a esos ejercicios. Lo que pasa es que, en el fondo, ¿ya? Si uno suma los grados, es decir, cuánto miden los ángulos consecutivos, si uno suma a sus grados, miden 180. ¿Ya? Miden 180. O sea, acá, por ejemplo, sumamos lo que mide el ángulo 1 con el ángulo 2, como dice, 180. El 3 con el 4, 180 grados. Es decir, forman un ángulo llano o extendido. El 2 con el 3, esos que están ahí, también suman 180. El 1 con el 4, 180. ¿Ya? Entonces eso es importante considerarlo. El 5 con el 6, 180. El 7 con el 8, lo mismo. 6 con el 7, lo mismo. 5 con el 8, lo mismo. ¿Ya? En el fondo, son ángulos suplementarios. Claro. Si se acuerdan, ¿verdad? La materia que vimos en clase anterior, ¿verdad? Cuando dos ángulos sumados miden 180, son suplementarios. Es decir, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que dos ángulos consecutivos, al mismo tiempo de ser consecutivos, son suplementarios. ¿Por qué suplementarios? Porque miden 180 grados. ¿Ya? Ahora, la suma de cuatro ángulos consecutivos en un ángulo completo es un ángulo completo. Es decir, si sumamos el 1, el 2, el 3 y el 4, estos cuatro me tienen que dar 360 grados. De lo mismo acá, 5, 6, 7 y 8, 360. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, esa otra clasificación que vimos serían ángulos de tipo conjugados. Conjugados. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, dos ángulos consecutivos, es decir, que tienen un lado en común, ¿ya? Y que son adyacentes, estamos hablando de ángulos, ¿verdad?, al mismo tiempo suplementarios, es decir, miden 180 grados. Entonces, aquí, por ejemplo, miren,
Vamos aquí a improvisar un ejercicio. Entonces yo digo acá que el ángulo 1 mide 35 grados. Yo a partir de esa información puedo sacar como conclusión, ¿verdad? Basándome en este teorema, ¿cuánto miden todos estos otros ángulos? Incluso solamente basándome en el principio o teorema de los ángulos consecutivos. Miren, yo tengo acá 35, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decir, ¿cuánto tiene que valer el ángulo 2? ¿Ya? Si su ángulo consecutivo vale 35. Hay distintas formas de sacar esto, incluso uno podría hasta hacer una ecuación con eso, ¿cierto? Ya, pero la verdad es que hay una forma aritmética. ¿Cómo yo lo podría hacer? Digo 180, que por teorema yo sé que eso es lo que miden dos ángulos consecutivos sumados, esto menos 35. Ya. Entonces digo acá, 10 menos 5, 5, 17 menos 3, 14, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el ángulo 2 mide 145 grados. 5 a 5, 10, 1, 3, 4, 5, perfecto. 8. Ya, entonces acá sería 145. Ya. Ahora, ¿yo cómo saco el ángulo 3? Solamente con el teorema que acabamos de decir. Porque después vamos a ver otro, que a lo mejor lo hace más rápido incluso. Aquí estoy indicando uno, ¿cierto?, con el cursor, pero todavía no nos vamos a meter en eso. Pero yo con este movimiento se lo estoy adelantando. Ya, con el principio, ¿verdad?, que acabamos de decir, yo tengo que señalar, ¿verdad?, o entender o identificar que el ángulo 2 también es consecutivo del ángulo 3. Por tanto, para saber cuál es el valor del ángulo 3, de acuerdo a este principio, tendré que restar 145 a 180, que ya sabemos que es 35. ¿Se dan cuenta? Ya, por tanto, el ángulo 1 vale 35, el ángulo 2 vale 145, el ángulo 3 vale 35, y el ángulo 4, ¿cuánto vale? Solamente basándome en el teorema de los ángulos consecutivos, lo mismo. Debería restar 180, porque estos ángulos son suplementarios, ¿verdad?, y consecutivos, menos 35 y me da 145. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver después que incluso hay otra manera después de calcularlo, pero esa es la fórmula que es distante aplicando el teorema de los ángulos consecutivos. Ahora, si sumamos 145 más 145 más 35 más 35, si hacemos ese ejercicio, nos tiene que dar 360 grados. ¿Ya? Si ustedes lo hacen, ¿verdad? Lo comprueban, nos tiene que dar 360 grados. Porque ¿qué es lo que dice también el principio o teorema? Que cuatro ángulos consecutivos, ¿verdad?, sumados, miden 360 grados. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿estamos de acuerdo ahí? Porque estos otros ángulos que están acá. Ya. Entonces, también tengo que considerar, ¿verdad?, lo siguiente. Considerando estos datos, y a pesar que no lo dice el teorema, pero yo se los digo a ustedes, cuando una línea recta diagonal corta a dos líneas paralelas, ¿verdad?, se forman distintos subclases de ángulos. Por ejemplo, este ángulo, el 1, por ejemplo, ya alterno externo con el ángulo 5. Por tanto, también vale 35. ¿Ya? El ángulo, incluso hasta visualmente uno se puede dar cuenta, sin aplicación de teorema alguno, solamente al mirarlo, que el ángulo 1 es idéntico al ángulo 5. ¿Ve? El ángulo 2 es idéntico al ángulo 6. Por tanto, el ángulo 6 también vale 145. Y uno va haciendo las equivalencias, sin detenerse, por ejemplo, en más teoremas. El ángulo 2 con el ángulo 7. El ángulo 3 con el ángulo 7. Y el ángulo 4 con el 8. Entonces también yo puedo entrar a concluir, ¿verdad?, que cuando una línea recta, diagonal,
corta dos líneas paralelas, formo cuatro, o mejor dicho, dos grupos de ángulos, cuatro cada uno, iguales, ¿ya? O equivalentes. S con S, S con S, S con S, S con S. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Más adelante tenemos otro ejercicio para seguir aplicando. ¿Ah? Y si usted suma la totalidad de los ángulos consecutivos de esta intersección, me tiene que dar un ángulo completo, 360. ¿Ya? 360. Ya. Hagamos otro. Más simple. Vamos a colocar, ¿verdad? Una línea horizontal y la otra diagonal. Entonces, la línea diagonal, ¿verdad? Voy a decir que este ángulo, ya está, el ángulo recto sería ahí, ¿no es cierto? Que esto sería más, pongámosle que valga 110. 110. Ya. Saquemos el resto de los valores, pero solamente considerando el principio o teorema de ángulo consecutivo. Entonces yo digo que si este ángulo vale 110, este otro ángulo que está acá, que es subconsecutivo, pero al mismo tiempo es suplementario, ¿verdad? Me irá a 70, ¿o no? Claro, porque 70 más 110 es 180, ¿no es cierto? Ya. Este ángulo que está aquí es consecutivo y suplementario con este que está acá. Por lo tanto, 70 para llegar a 180, 110. ¿No es cierto? Solamente aplicando ese principio. Ya. Este ángulo que está acá es consecutivo y suplementario de este ángulo que está acá. Por lo tanto, para llegar a 180, 70. Yo creo que ustedes, ¿verdad?, se están siguiendo el razonamiento. Obviamente se están pendientes de lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y qué pueden establecer? Mire. Eso que le acabo de mostrar con el cursor, ¿verdad? Da origen a otro teorema que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero uno ya puede establecer cosas, repito, hasta por intuición geométrica. Miren ahí, miren acá. Ya, y ahí viene otro teorema. Ya, pero antes de eso, otro teorema. Entretengamos aquí un poquito. Tenemos la misma figura del ejercicio que estaba adelante. Y dice que el ángulo 1, este, vale 50. El ángulo 1 vale 50. Basándonos solamente en el teorema del ángulo consecutivo, ¿ya? ¿Cuánto valen todos estos otros ángulos? Ya. El ángulo 2, por ejemplo, ¿cuánto vale? Si el 1 vale 50, el 2, ¿cuánto vale? 130. 30. El ángulo 3, 50. 50. El ángulo 4, 130. 130. Ya. Acá, un segundito. Yo dije recién que basándolo solamente en el teorema de los ángulos consecutivos. Si nos basamos solamente en eso, no podríamos saber el valor de estos ángulos. ¿Ya? Pues si nos basamos solamente en el teorema de los ángulos consecutivos, no, pues no podemos saber estos otros ángulos. Pero ahí le podemos sumar otro teorema, ¿ya? Que cuando una línea, ¿verdad?, oblicua o diagonal corta dos paralelas, en el fondo está formando, ¿verdad?, dos grupos de ángulo equivalente. Entonces yo establezco, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor del ángulo 5? ¿Cuánto vale el ángulo 5? 50. Y estamos listos ahí. El ángulo 6. El ángulo 7. 130. 50. ¿Ya? Y 130. Es 130, ahí me quedó feo el 0, pero no es 6, es 0. Ajá. Ya. ¿Se acuerdan? Entonces, hablamos, ¿verdad?, de los ángulos acá, del principio de los ángulos consecutivos, pero ya estamos hablando, ¿cierto?, de dos teoremas ya más. Entonces, por eso es importante organizarlos. ¿Qué pasó con esto? La medida de estos ángulos, sí, por ejemplo. El 5 con el 7, el 6 con el 8, el 1 con el 3, el 2 con el 4. ¿Qué pasa con el valor de cada uno de esos ángulos? ¿Se cruzan? No, no se cruzan. Si, por ejemplo, acá el valor vale 1000, ¿cuánto valdrá este?
Lo mismo, 1000. Nosotros ya. Entonces, la otra diapositiva está de manera más formal. Ocurre que estos ángulos así, ya, me tomo la palabra, cruzado, por así decirlo, que no es cruzado, pero bueno, pero no importa, ¿ya? Son iguales, ¿cierto? Bueno, en términos técnicos, esos ángulos que están así se llaman opuestos por el vértice. El 6 con el 8 son opuestos por el vértice. El 5 con el 7 son opuestos por el vértice. El 1 con el 3, el 2 con el 4. Y los valores, las magnitudes de esos ángulos son iguales, idénticas. ¿Ya? Entonces, por eso le decía de delante que existen distintas formas de cálculo. Lo que pasa es que como estamos pasando primero el principio o teorema de los ángulos consecutivos, ¿verdad? Todavía no quería utilizar el otro, que incluso es hasta más simple, muchachos. Porque acá yo, sabiendo eso, no tengo que estar calculando más. No, yo sé que si este vale 50, este opuesto por el vértice vale 50 también. ¿Se dan cuenta? Ya, en la siguiente diapositiva está ya formalizado. Dice, ángulo opuesto por el vértice. Se denominan ángulos opuestos por el punto de encuentro al vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas al lado del otro. ¿Ya? O sea, esta es una recta completa, ¿no es cierto? Y este punto que divide, ¿no es cierto? De aquí para allá es una semirrecta o rayo, de aquí para allá otra semirrecta o rayo. Esta para allá es una semirrecta o rayo, semirrecto o rayo. Entonces, ¿no es cierto? Dos semirrectas son opuestas a estas otras dos semirrectas. Y el espacio que ellas provocan en esta intersección son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué opuestos por el vértice? Porque este es este punto que los separa. O lo une también, pero en este caso mamá no sirve decir que los separa. Entonces esto es muy simple, incluso es una obviedad. Yo digo, por ejemplo, que el ángulo beta, ¿ya? El ángulo beta vale 140, ¿ya? Este otro ángulo que está acá, incluso el hecho de que le hayan colocado la misma letra griega, también vale 140. Y yo digo una cosa, yo creo que ustedes ya están en condiciones de decirme cuánto valen los ángulos alfa. Puede ser por distintas formas que hemos visto, distintos principios. El ángulo beta prima, le vamos a poner aquí para distinguirlo, también vale 140. Yo quiero saber cuánto valen los ángulos alfa ahí. A uno lo vamos a dejar como alfa y el otro ángulo alfa prima. Alfa y alfa prima. Ustedes están en condiciones de decirme cuánto valen cada uno de esos otros ángulos. ¿Cómo calcular eso? 40. ¿Cómo? 40. ¿40? Ya. ¿En qué principio te basaste, Paula, para decir 40? Por el ángulo complementario de 180. Suplementario. Suplementario, perdón. Ya, muy bien. 40. Ya. Y el otro también. Sí. Y de hecho, el otro, ¿verdad? Uno podría llegar a la cifra 40 por varias formas. Claro, porque podría decir ya, opuesto por el vértice. Vale lo mismo, ¿cierto? Pero también ¿verdad? Diciendo 180 menos 140, me da 40. 40 acá. Ya, y rebuscando un poquito para entretenernos, como digo yo, si yo sé, por ejemplo, de antemano, cuánto vale un ángulo, ya, digo acá, por ejemplo, beta vale 140, supuesto por el vértice vale 140. ¿Y yo, qué podría yo ver eso también? Sumo aquí, sería 280, ¿no es cierto? Eso se lo resto a 360 y divido por 2. Claro, porque si uno, por ejemplo, suma estos cuatro ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 360. 360. ¿Ya? Entonces, también puedo decirlo así. Sumo los dos ángulos que sé, se los resto a 360 y divido por 2. Ah, profe, porque hay que hacer más cosas. Sí, reconozco, hay que hacer más cosas, ¿ya? Pero también es válido. Aplicar el otro teorema, ¿verdad? Que dice que 4 ángulos consecutivos, producto de esta intersección, me da 360 el ángulo completo. Y también es absolutamente válido y también ahí usted estaría también utilizando lógica geométrica en este caso. Lógica geométrica, ¿ya? ¿Se va entendiendo, chicos, chicas? Ya.
Ahora, teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Como que me está cundiendo más rápido que... Estoy llegando más rápido. Me va a quedar un espacio en blanco, muchachos, así que conversen. Pórtense mal para retarlo, así, para hacer tiempo. Porque me está cundiendo muy rápido. En la tarde me demoré más en diapositiva. Ya, ustedes son más capos. Ya. Dice, por ejemplo, acá, muchachos y muchachas, tenemos que al interior de un triángulo, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Los ángulos, ¿verdad?, internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Eso es clave. Tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Entonces, si uno dice, por ejemplo, 90 más 50 más 40, ¿verdad? Si uno suma eso, me da 180. Claro, porque aquí 50 más 40, 90 más 90, 180. Acá, ¿no es cierto?, en el triángulo equilátero, este es un triángulo equilátero. Entonces, equilátero. Vamos a colocar, ¿verdad?, las iniciales. Esto es escaleno. ¿Ya? ¿Por qué es escaleno? Porque tiene todos sus lados y ángulos distintos. Por eso es escaleno. El triángulo equilátero, ¿verdad?, tiene todos sus lados y ángulos iguales. ¿Ya? Y aquí, en el caso de los ángulos internos de un triángulo equilátero, solamente, ¿verdad?, cabe una posibilidad, 60 grados. Sea el tamaño cualquiera del triángulo, igual va a ser sus ángulos internos o interiores, 60 grados. En los lados pueden cambiar, obvio, ¿no es cierto? Si yo coloco un triángulo equilátero más grande, vamos a suponer que este es un triángulo equilátero, ¿no? ¿Ya? Ya, me quedó como esas pirámides más antiguas de los egipcios, así que están como cóncavas, ¿verdad? Bueno, acá evidentemente sería de igual 60. 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Ya? Si abusando de mi mal pulso, sobre todo el 18 de septiembre, ¿verdad?, coloco un ángulo equilátero más grande todavía. Mira, considerando que estamos 20 de septiembre, bastante digno mi triángulo. ¿Ya? También sería 60, 60 y 60. ¿Ya? O sea, no varía, no varía el tamaño del triángulo, no hace que cambie los grados de los ángulos interiores. Si hiciéramos, por ejemplo, un triángulo, pero más grande aún, ¿eh?, y suponiendo que eso sea un triángulo equilátero, también sería acá 60, 60, 60. ¿Se entiende? No varía mayormente el tamaño del triángulo. ¿Ya? Los ángulos interiores siempre van a ser de 60 grados. Ya. Ahora, hay más. Por ejemplo, en el triángulo escaleno, ¿verdad? Ahí no hay principio que aplicar, ¿eh? No hay teorema que aplicar, no. En el triángulo escaleno dependemos de la información. Porque el triángulo escaleno, lo único que sí, bueno, en realidad hay un principio, que todos los ángulos interiores de un triángulo, ¿verdad?, tienen que sumar 180 grados, pero dependemos de la información. Porque acá, por ejemplo, yo digo que este triángulo vale 90, este ángulo vale 90, ¿no es cierto? Pero yo a partir de eso no puedo asegurar cuánto mide este otro, no. Claro, ahí en esa información dice que vale 50 y 40, perfecto. Pero si él no dijera esto, y yo sé que estos son triángulos escalenos, no puedo asegurar cuánto mide, no puedo asegurar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo sí se puede asegurar algo? Cuando, por ejemplo, estamos en presencia de un triángulo, ¿ya?, un triángulo, rectángulo isósceles, ahí sí. ¿Ya? Ahí podemos establecer un principio, o un teorema. Ya, claro, porque si es un rectángulo isósceles, yo tengo acá 90 grados, ¿cierto? Y estos otros ángulos son iguales. La geometría coloca así, alfa. ¿Ya? Por lo tanto, ángulo alfa, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuánto vale ahí ángulo alfa? ¿45? 45. Sigue punteando el tercer nivel básico de la noche. ¿Ya? Porque esto sí que lo dijeron en la tarde, ¿eh? Un joven ahí sacó su voz por los varones y dijo 45, profe, muy bien. Ya, claro, acá 45 chicas. ¿Ah? Digo chicas porque los varones de este curso no se asoman, les da miedo, así que voy a hablar en femenino nomás. Damas. ¿Ah?
Los hombres están ahí escondidos, se hacen los lesos ahí, ¿eh? Están viendo la repetición de los partidos pasados de la selección, parece. Ya, ya muchachos, 45, claro, por dos cosas. Primero, porque yo sé que estos ángulos son iguales. Primero. Y segundo lugar, porque yo sé también que los ángulos interiores de un triángulo cualquiera tienen que sumar 180 grados. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Escaleno no? No hay manera así de saber si es cierta, claro, porque son diferentes, por esencia, por definición. El ángulo escaleno tiene sus tres lados desiguales y sus tres ángulos desiguales. ¿Ya? El rectángulo isósceles tiene un ángulo que mide 90 grados y dos ángulos iguales, que en este caso es 45. Y no puede ser otra forma que 45, ¿ya? Ya sí. ¿Estamos? ¿Puede haber un triángulo cuyos tres ángulos interiores sean obtusos? Pregunta capciosa, como de Sócrates. Sócrates hacía preguntas capciosas. Reitero la pregunta. ¿Puede haber un triángulo cuyos tres ángulos interiores sean obtusos? Ya, lo primero que hay que saber, que es lo que es obtuso, ¿no es cierto? Que tiene más de 90 grados. Ya, sabiendo eso, reitero la pregunta, ¿puede existir un triángulo que tenga más de un ángulo obtuso en su interior? No. Claro, pues, muchachos y muchachas, claro, porque un ángulo obtuso a lo más te acepta uno solo. Es un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Más o menos, súper abierto, ¿verdad? Así como la raba del paraíso, así. Y aquí, si soy mago, hago derechito la línea. Ya. Entonces, claro, a lo más, este es el ángulo obtuso. Pero estos otros dos de acá no. Son bien agudos. O sea, también podemos decir, aplicando la lógica, que los ángulos interiores de un triángulo, a lo más, un ángulo obtuso, uno. ¿Ya? ¿Puede un ángulo, o mejor dicho, un triángulo, tener dos ángulos rectos en su interior? No puede. Un ángulo recto además. ¿Puede un triángulo tener más de un ángulo agudo? Sí, este. Este es un triángulo agudo, ¿eh? 60, por definición, yo sé que 60 es un ángulo agudo. 60, sí, ahí sí que se puede. Pero en el caso del ángulo recto y del ángulo obtuso, a lo más te acepta uno, por las características del triángulo. Ya, ¿por qué me gustó esas preguntas? Que además de rellenarnos, ¿verdad? Es para lo que es el proceso por lo que viene a continuación. Para rellenar. Por ejemplo, lo siguiente, miren, muchachas. Tenemos acá, ¿no es cierto?, dos cuadriláteros, ¿cierto? Entonces acá, este es un cuadrado. Yo sé que el cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. Y como dice acá, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es 360. 360. ¿Ya? Si yo sumo, por ejemplo, los ángulos interiores del cuadrado, ¿verdad? Me da 360. De este como trapezoide, sería como un trapezoide o algo así, con lados distintos, ya. Los ángulos son diferentes acá. Y al ser diferentes no podemos aplicar un teorema, ya, pero bueno, pero sí podemos aplicar uno, que sumados suman, equivalen a 360. Ya. ¿Qué otros tenemos de esta misma naturaleza? El rectángulo. El rectángulo, ¿verdad? Es como, más que primo hermano, diría que es como el hermano del triángulo, del cuadrado, ¿verdad? Claro, cuatro ángulos rectos. Con buena voluntad de parte de ustedes, pues. Ahí. Claro, y ahí también esos ángulos rectos valen 90 grados. 9 por 4, 360, ¿eh? El rombo. El rombo es como, es sumar, ¿verdad? En el fondo dos, y pegar dos triángulos equiláteros, ¿no es cierto? Ese es como el rombo, ¿verdad? Ya, entonces los ángulos opuestos son iguales, ¿eh? Ya, ahí tenemos dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Ya. Pero sumado tiene que ser 360. ¿Ya? 360. El romboide es bastante parecido. El rombo es al cuadrado como el romboide es al rectángulo. ¿Verdad? El romboide es una cosa así. Es como, yo diría, a ver, es como
como un rectángulo chueco así, ¿eh? Sin ofender a nadie, chueco. Ya. Eso. Entonces lo mismo, el mismo principio. Dos ángulos obtusos opuestos y dos ángulos agudos opuestos. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero sumados tiene que ser 360. 360. O sea, yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo que está acá del romboide mide 115. Puede ser, por ejemplo, pregunta de prueba, si hiciéramos pruebas como corresponde. Ya. Indicar el valor de los otros ángulos del romboide a partir de esa información. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el problema? Claro, pues yo digo que ese 115, su opuesto también vale 115, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que estamos hablando. Ya. Y estos otros dos ángulos que me faltan, los puedo sacar de dos formas. Ese ángulo que está ahí, por ejemplo, y ese ángulo que está acá. Lo puedo sacar de dos formas. Primera, entendiendo, ¿verdad? Que no lo hemos dicho, pero se puede concluir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá, sumados me tienen que dar 180, ¿no es cierto? Porque se nota que forma un ángulo extendido. Ya, 180 menos 115, ¿cuánto es? Y el resultado vale este. O si ustedes quieren, yo digo 115 más 115, tanto. 360 menos ese tanto, dividido por 2. Ah, qué enredado, profe. No, si no está enredado, mira. Hagámoslo. El más largo y el más breve. Digo acá 180. Ustedes lo pueden hacer antes que yo, que son más rápidos. Ya, menos 115. ¿De cuánto me da eso? 65. 65, muchas gracias. Pues. Ya, 65. Y yo con eso sé cuánto vale el otro, ¿verdad? Que vale lo mismo. 65. Ya, y acá 65 también. ¿Estamos? Ya. Pero vamos a suponer que no queramos ese camino, hagamos otro, comillas, más difícil. Por último, para después creernos la muerte, sabemos tanto matemáticas. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Yo digo 115 por 2, si se quiere, o 115 más 115, ¿ya? Por 2, ¿no es cierto? Y eso se lo resto a 180, a 360, perdón, 360. Si ustedes lo sacan de así, también le va a dar lo mismo. 115, el doble, ¿verdad? De eso, pues son 2. Y el resultado de esto se lo resta a 360. ¿Estamos listos? Y no estamos listos, habría que dividir por 2. Yo sé que hay que hacer más cosas, claro, porque son dos ángulos. ¿Ya? Y al final vamos a llegar igual a los 65. ¿Ya? Reitero, hay un camino que es más largo, otro más corto, pero yo se los planteo ambos fundamentalmente para hacerles ver, como ha sido siempre mi propuesta de comienzo de año, que acá más que aprenderse tal principio de memoria, hay algunos que sí, que es necesario, por ejemplo el de Pitágoras, ya. Pero independiente de eso, uno puede razonar y sacar una conclusión. Acá, por ejemplo, uno sin que te diga el tema del principio, ¿verdad? O del teorema, yo puedo entender que los ángulos consecutivos acá del romboide me da 180. Porque si, por ejemplo, así como en la imaginación simbólica, yo tomo este ángulo y lo coloco al lado de este, ¿no me da un ángulo recto? Por lo tanto, yo sé que esto entre sí son consecutivos suplementarios. Acá son consecutivos suplementarios también. Lo mismo que acá, lo mismo que allá. ¿Se va entendiendo, muchachas, muchachos? ¿De verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe, Ya. se entiende. Muy bien, pues eso es lo importante. Si hay un momento dado que no se entendió o un tema que no les convence, me dicen. Ustedes saben que yo soy receptivo a eso. Muchas veces hasta se lo agradezco. ¿Ya? Entonces lo agradezco. Ya. Bueno. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque vamos ahora a acceder. Esto estamos terminando la materia. Bueno, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay mayores, claro, que hay mayor, ¿no es cierto?, en ese caso usted de entendimiento y se agradece, repito. Ya, un triángulo rectángulo es un tipo de triángulo que posee ángulos rectos, ¿verdad? Por ejemplo. Ya, este es un triángulo rectángulo escaleno. ¿Qué significa que sea escaleno? Sus lados distintos y sus ángulos distintos. Ya. Este es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Tiene un ángulo recto y los otros dos ángulos agudos.
que solamente puede ser de 45 grados. No puede haber otra magnitud acá. ¿Ya? Porque el triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene un par de lados iguales y un lado distinto. Un par de ángulos iguales y un ángulo distinto. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Existen esos dos tipos, por así decirlo, de triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo escaleno y el triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Acá, pues, acá tiene 90 el ángulo recto, por eso es triángulo rectángulo, pero sus otros dos ángulos son distintos, 30 y 60, ¿eh? Por lo tanto, los tres ángulos interiores son diferentes. Acá, dos son iguales y el otro es diferente, que es 90. Ya. Ahora, ¿dónde viene el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras. O teorema del triángulo rectángulo. ¿Ya? Bueno, para entender el teorema de Pitágoras, primero hay que saber que un triángulo rectángulo posee dos tipos de lados. ¿Ya? Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Ya? A y B son los catetos. ¿Por qué? Bueno, en su intersección forman un ángulo recto. Ángulo recto. La hipotenusa es el lado que une los vértices extremos de los catetos. Donde termina el cateto acá, donde termina el otro cateto acá, el segmento que une esos, el trazo, ¿cierto? Como lo queramos llamar, eso se llama hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras se puede resumir de la siguiente forma. Y esto se tiene demostración, muchachos, muchachas, tanto en sentido geométrico como en sentido aritmético, como vamos a ver ahora. ¿Ya? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, miren, ya, mantengan en la mente esa imagen. Pero me voy a devolver, mira. Donde dijimos, ya. Si acá nos verdad con el valor de esa magnitud, formamos un cuadrado acá. Con el valor de esa magnitud, formamos este otro cuadrado. Y con el valor de esa magnitud, formamos otro cuadrado. Y después medimos el área de aquí, más, o sea, aquí más acá. Esos dos sumados me tiene que dar lo mismo acá. ¿Ya? El área del cuadrado de los catetos, de la suma de los catetos, es igual al área del cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? A veces demostrar eso en términos numéricos no es tan simple, porque te puede dar decimales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, coloquemos un valor que es un ejemplo clásico en todo caso. Yo digo acá, esto vale 5. Ya, entonces, ¿cierto? Reemplacemos inmediatamente. Hipotenusa al cuadrado, que nosotros le pusimos valor 5. Ya, 5 al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando pasamos potencia? Ya. 5 al cuadrado es 25, porque es 5 por 5, ¿cierto? Ya. Entonces ahora yo, o sea, no yo, sino que en general, para demostrar esto, tengo que buscar una magnitud acá que al cuadrado y sumándole la otra magnitud al cuadrado también me da 25. Aquí uno se cabecea un poco, Bueno, aquí este es un ejemplo clásico en todo caso. Entonces, ¿qué puedo decir acá? ¿Cuánto vale este y cuánto vale este otro? Para que sumado los cuadrados, ojo, me dé 25, ya. No, sí, esto más o menos que siempre se hace, no quiero ser pillo. Aquí 4, por ejemplo, 4, y acá 3. Entonces yo digo acá, ¿no es verdad? 4 al cuadrado. No me vayan a decir 8, pues no es 8. 3 al cuadrado. No me vayan a decir 6, porque no es 6. Ya, entonces, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. En el fondo, elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo, ¿no es verdad? Lo dijimos cuando pasamos potencia, ya. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y aquí sí que lo estamos acercando, Por lo tanto, 25, el cuadrado de la hipotenusa, y 16 más 9, 25 también. Este asunto de esta equivalencia, dice que lo habían descubierto los babilonios antes, pero
Pitágoras lo formalizó, ¿no verdad? Y por eso lleva el principio o teorema de su nombre, el teorema de Pitágoras. Lo reitero, la suma del cuadrado no la suma. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso, en el fondo, es el área. ¿Ya? El área. Si aquí, por ejemplo, nosotros tiramos este borrador podemos dejarle en barra aquí, ¿eh? Hasta ahí no, ya. Si tiramos, por ejemplo, acá un cuadrado, ¿ya? Y acá tenemos otro cuadrado con la misma magnitud, que a mí nunca me va a quedar igual, pero la idea es que usted se entienda, ¿verdad? Y acá otro, ya, entonces extendirle hacia abajo, ¿eh? Con la misma magnitud. Si después sumamos las áreas, son iguales. Este cuadrado más grande, en el fondo, es igual a la suma de estos que están acá. Sumados. ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras, muchachos. Teorema de Pitágoras. Miren, y acá, ese mamarracho que hice recién, está también explicado, y muy bien explicado, ¿verdad? Con una imagen más explicativa que la seleccionó Víctor. ¿Cierto? Mira. A ver, 5, ¿ya? Entonces 5 por 5, 25. Uno cuenta 25 cuadraditos en el fondo, ¿eh? 25. Acá 4. 4 por 4. Y si uno cuenta, ¿verdad? Los cuadraditos interiores son 16. Ustedes los cuentas son 16. Y acá 3 por 3. 3 al cuadrado. 9, si contamos los cuadraditos interiores. Y sumamos, tenemos tiempo de hacerlo, ¿verdad? Todo esto más todo esto me tiene que dar 25, ¿eh? Entonces ahí está la demostración geométrica y la demostración matemática. Se lo dejo unos segundos eso, porque esta imagen es bastante útil para entender el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Recuerden que desde el punto de vista de la potencia, un número multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Ese número es al cuadrado, se dice. ¿Ya? En este caso, la hipotenusa al cuadrado, el valor de eso es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se va entendiendo, chicos, chicas? Ya, entonces, me parece que me salté algún ejercicio por aquí. No sé que no. No. Estirando el chicle, por supuesto, pues. Es que con un curso tan bueno, como este, evidentemente, llegué al final muy rápido. Así que ya más que hasta esta hora de la noche, ya la somnolencia del 18 de septiembre ya se fue ya. Sí. Bien, pues. Bueno, dice, explica la diferencia entre un triángulo rectángulo isósceles y un triángulo rectángulo escaleno. Entonces acá, por ejemplo, si tuviéramos normalidad, yo le diría, le pasaría un plumón a alguno de ustedes, ¿verdad? Pasa a la pizarra y dibújelo. Y nos reiríamos como me pasa a mí, porque nos queda chueco todo el tema. Pero como estamos en virtualidad, tenemos que hacerlo así, ¿ya? Acuérdense del principio, rectángulo isósceles. Rectángulo, que tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y los otros dos, hay que procurar, ¿verdad? Que los lados y los ángulos sean iguales. Procurar. Como estamos haciendo a mano suelta, no importa, ¿ya? Incluso después, por ejemplo, uno, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Ya? Este ángulo recto y colocar la misma letra. Independiente de lo feo del mono, me refiero al dibujo, por si acaso, ¿ya? Yo le coloco la misma letra y eso en geometría es que el valor es igual. ¿Ya? Es un rectángulo isósceles. ¿Ya? Igual. Ustedes, como lo dije recién, esto siempre vale 45. Fijo. Por eso es bastante simple. Y acá un rectángulo escaleno sería esto, ¿no es cierto? Esto sería un rectángulo escaleno. Ahí. ¿No es cierto? ¿O no? Yo digo que ese es un rectángulo escaleno. ¿Está mal? No. ¿Por qué está mal? A ver. Tiene que tener un ángulo de 90 grados. Está muy mal esta cuestión. ¿Ya? Claro, tiene que tener un ángulo recto. 90 grados, como dice. Ya. Lo que es lo importante, ya, ¿sí? Cosa, tratar de demostrar acá
que los ángulos o que los lados son distintos. No sé, pues, exagerando un poquito uno, porque escaleno que los lados son diferentes, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto? Para traspasarlo eso al lenguaje geométrico, yo digo que este ángulo beta, y aquí yo le coloco otra letra, que puede ser, ¿no es cierto? Delta ya. Yo con eso, independiente que saquen todo más según gama, que exista, ¿no es cierto? Exista tal persona que mida, no importa, sea lo mismo, porque si yo coloco letras distintas, eso es geometría, es que los ángulos son distintos, independiente de lo que en verdad midan, ¿ya? Para que empecemos ustedes el lenguaje geométrico en este caso. Y esto siempre va a indicar ángulo recto. En algunas partes le colocan un semicírculo acá, pero la verdad es que yo no soy tan partidario porque el semicírculo no es 90 grados. Pues, lo que ahí vale, ¿verdad? Demostrar que vale 90 grados. Ya, dos características de ángulo opuestos por el vértice. Dibujo el ejemplo. Antes de dibujarlo, los ángulos opuestos por el vértice entre sí, ¿cómo son? Los ángulos opuestos por el vértice entre sí, ¿cómo son? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Los ángulos opuestos por el vértice entre sí. Te están viendo la tercera del mega, los pillé. Suplementario dice Nepsider. No son suplementarios en el site, pero gracias igual. Ya, mira, te voy a poner un ejemplo acá y aquí van a saber al tiro. Yo digo que... Consecutivo. ¿Ya? Sí. En cuanto... Ya, o cambio la pregunta. En cuanto al valor de los grados, los ángulos puestos por el vértice, ¿cómo son entre sí? Son... Y iguales, pues chicos, chicas, son iguales. Si este ángulo vale, por ejemplo, 140, este también vale 140 cuando lo puesto por el vértice. ¿Ya? Si ya alfa y alfa prima valen lo mismo. Beta y beta prima valen lo mismo. ¿Ya? Son iguales en cuanto a la medida. Ahora, aprovechando lo que dijo Lepsaida, son consecutivos, pero no, los ángulos que son consecutivos, ¿verdad? Son los que tienen un lado en común. Y ahí, esos sí que son suplementarios. Ahí tomo otro ejemplo. ¿Ya? Si este ángulo, por ejemplo, dijimos que vale 140, este vale 40. 40, 140. Supongamos 150, 30, 30, 150. ¿Entiendes? 170. 10, 10, 170. Ahora, en un triángulo, uno de sus ángulos interiores mide 64. El otro mide 38. ¿Cuánto medirá un tercer ángulo? Ya, entonces está claro, si con esos valores estamos hablando de un triángulo escaleno. ¿Ya? Porque está claro, ¿verdad?, que son ángulos distintos. Entonces, siempre es útil, muchachos, dibujarlo. Ya. Entonces dice acá, el primer ángulo da lo mismo cual, porque esta teoría es 64. 64 grados, ¿no es cierto? Grados. Acá vale 38. Ya, este no sé cuánto vale, X. Ya, ¿yo cómo sé cuánto vale el ángulo X ahí? ¿Qué tengo que hacer? Sumar 64 y 38. Y ahí, Debo restarlo a 180. eso, claro. Entonces yo digo acá, hagámoslo más elegantito aquí. 80 menos la sumatoria de 64 más 38, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? 48. Ya.
Entonces 180. Ya. 64 más 38, ¿cuánto es? 102, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? A ver, 4 Sí. más 8, ya. Sí, 102. Ahora, 180 menos 102. 180 menos 102, matemáticos. 78. ¿Cuánto? 78. 78. Ya. Ya, pero llegamos a eso porque aplicamos principios. ¿Cuáles? Que los ángulos interiores de un triángulo miden 180. ¿No es cierto? Esa es nuestra meta. Sumamos lo que sabemos, cuánto miden, y el resultado se lo restamos a 180. Y en este caso me dio, o nos dio, perdón, 78. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, de verdad se los digo. Suena a veces como bromas o sacada de pillo, pero no. Si de verdad a mí me importa, ¿por qué 78? Porque sí, no es porque sí. ¿No? Porque lo calculé con la calculadora, perfecto, lo felicito. Pero ¿por qué llegaste a eso? Ah, porque los ángulos interiores de un triángulo es 180. Como yo sé eso, sumo lo que yo sé y se lo resto a 180 y me da lo que no sé. ¿Se dan cuenta, chicos, chicas? Preguntas formativas, las podemos dejar para mañana, ¿verdad? Pero se las muestro. Oiga, esta semana, en un arrebato de creatividad pero extraordinaria, les presentamos una gama de ejercicios. Por lo tanto, no estén viendo las teleseries en paralelo, o haciendo a la rapidita la pregunta esencial. No, si la pregunta esencial es el resultado de lo que usted entendió en la clase. ¿Ya? Ahora, obviamente puedes trabajar, si de hecho damos los espacios. ¿Ya? Pero lo importante es que interactuemos, cosa que siempre este curso se ha destacado y se lo agradezco siempre. ¿Ya? Víctor aquí es testigo. Entonces, para mañana tenemos todas estas instancias, ¿eh? Para ejercitar, para entretenernos y para aplicar cosas. Si eso es lo más importante. Y la tan temida pregunta esencial, que también fue creatividad, ¿verdad? Ahí ponemos un pinito, ¿ya? Entonces, a partir de los datos que están, hay que contestar la pregunta ahí. Te lo muestro porque más bien, ¿ya? Y esta. Una escalerita. Pero si ustedes se fijan, tanto el pinito como la escalerita están formando un tipo de triángulo, que es clave en eso, un tipo de triángulo, que nos va a servir, sabiendo qué tipo de triángulo es, nos va a servir para contestar la pregunta esencial 1 y 2. Bien, pues, quedamos hasta acá. Muchas gracias por la participación, ¿verdad? Así que ánimo.